Saludos, estudiantes que reciben como servidor ecuaciones diferenciales. Una vez más, estamos aquí, Dios mediante, para presentar ante ustedes hoy una nueva temática. Vamos a tratar otra situación de ecuaciones diferenciales. Esta vez vamos a analizar lo que es la transformada de Laplace. Estas transformadas fueron introducidas por Frédéric Laplace y él introdujo más de 600 fórmulas. ¿En qué consiste esta transformada? Simplemente para transformar una función que dependa de t a otra función que dependa de s, se utiliza una integral impropia, donde se combina una función exponencial que depende de s y de t y que se multiplica por una función que depende de t y que se evalúa desde 0 al infinito. En este caso estamos viendo algunas fórmulas que se han derivado de esta integral impropia, que son las más comunes en este caso para ustedes, las más simples. Y vamos a tratar entonces cómo utilizar estas fórmulas de transformada para convertir una función que dependa de t a una función que dependa de s. Y viceversa. Podemos transformar entonces una función que dependa de s a su primitiva que dependa de f de t. Observen bien esta tabla. Tenemos aquí 8 transformadas simples. Tenemos la función f de t, la transformada de f de t que equivale a una función que depende de s. Para una función k, que es una función que depende de t, k es una constante o un número real, su transformada sería k sobre s. Si yo tengo una exponencial elevado a la kt, su transformada sería 1 sobre s menos k. Para todos los casos, s va a ser mayor que 0. Si yo tengo t elevado a la n, donde n es diferente de 0, tendríamos que eso es equivalente a n factorial en el numerador y en el denominador la función s a la n más 1. Si yo tengo la combinación de la exponencial e a la kt por tn, o tn por e a la kt, va a ser igual a n factorial. Aquí abajo estoy aplicando la regla de la exponencial y como exponente la regla que vimos para t a la n, esa combinación. Luego tenemos acá la función seno de kt. Eso va a ser igual a la fracción k sobre el denominador s cuadrado más k cuadrado. Coseno de kt, en este caso s sobre s cuadrado más kt. Seno de hiperbólico de kt, k sobre s cuadrado menos k cuadrado. Estamos viendo que prácticamente es la misma fórmula del seno de kt o el coseno de kt, pero al ser hiperbólico, en el denominador, en vez de tener una suma de cuadrado, vamos a tener una diferencia de cuadrado. Esa es, vale la redundancia, la diferencia entre el seno y el coseno normal y el seno y el coseno hiperbólico. Veamos entonces cómo esta tabla de transformada la podemos utilizar a través de algunos ejemplos válidos. Observen bien. Expresar las siguientes funciones f de t a otra función f de s usando las transformadas. Bien, veamos
un primer ejemplo. F de t igual a 5 más 4 t a la 3 menos 2 e a la menos 4t más 6 coseno de 2t. Bien, entonces tenemos que f de s es igual a la transformada de f de t, y eso va a ser igual a 5 por la transformada de 1 en este caso, más 4 por la transformada de t al cubo, menos 2 por la transformada de e a la menos 4t, más 6 por la transformada del coseno de 2t. Bien, entonces esto me va a dar que f de s va a ser igual la transformada de una constante, que en este caso es 5, me da la misma constante, 5 sobre s. Recuerden ustedes, la transformada de una constante equivale a la unidad sobre s, en este caso a k sobre s, 5 sobre s, más 4. La transformada de t a la n, recuerden, equivale al factorial de n sobre s a la n, que es 3 más 1, menos 2 por 1 sobre s menos, recuerden la fórmula, menos 4. Recuerden que eso equivale a s menos k, pero como k es negativo, por eso sale este doble signo. Ok, más 6. Estoy transformando el coseno. Encima escribo la s, debajo escribo s cuadrado más k cuadrado. ¿Pero quién es k? 2 al cuadrado. Y tendríamos que la f de s viene siendo 5 sobre s más 4 por el factorial de 3. Pero el factorial de 3, recuerden, el factorial de un número es multiplicar ese número hasta llegar al factor 1. 3 por 2 por 1 y me da 6. Dividido entre s a la 4. Menos 2 por 1, 2 sobre s más 4. Porque menos por menos me da más. Más 6s sobre s cuadrado más 4. Ahora bien, en este caso, 4 por 6 me da 24. Y podría hacerlo así directamente, para ahorrarnos espacio. 4 por el factorial de 3, que es 6, 6 por 4 me da 24. Vamos a poner 24 aquí. 24. Entonces tengo la respuesta. 5 sobre s más 24 sobre s a la 4 menos 2 sobre s más 4 más 6s sobre s cuadrado más 4. Analicemos otro ejemplo. Analicemos otro ejemplo. F de t igual a 4t a la 2 menos 3t a la 3 e a la 4t más 2 seno hiperbólico de 3t. Bien, tenemos entonces que f de s
es igual a la transformada de f de t igual a 4 por la transformada de t cuadrado menos 3 por la transformada de t al cubo más 2 por la transformada del seno hiperbólico de 3t. Luego, f de s va a ser igual a 4. La transformada de t sería 2 factorial sobre s a la 2 más 1 menos 3 t al cubo. Úseme, aquí faltó algo. T al cubo por e a la 4 a la t más 2 por la transformada del seno hiperbólico de 3t. Entonces tenemos menos 3. Aquí tengo la combinación de t a la n con una exponencial. Recuerden, arriba escribo el factorial de t, entonces en este caso el factorial de 3, sobre s menos k, que es 4, elevado a la n, que es 3, más 1, más 2, multiplicado por k. ¿Quién es k en este caso? 3. Como tengo un seno hiperbólico, sería aquí abajo s cuadrado menos k cuadrado menos 3 al cuadrado. Entonces voy a tener que f de s será igual a 4 y 2 factorial equivale a 2 por 1, entonces me da 8 sobre s cuadrado más 1, que me da s3, menos 3. 3 factorial equivale a 3 por 2 por 1, que me da 6, por menos 3 me da menos 18 en el numerador, dividido entre s menos 4 elevado a la 4, más 2 por 3 me da 6, dividido entre s cuadrado menos 9. Bien, le he explicado un segundo ejemplo, cómo se lleva una función que dependa de t a f de s. Le explicamos un segundo ejemplo, un tercer ejemplo, para luego ver dos ejemplos inversos, es decir, cómo de una función que depende de s la llevo a f de t. Ejemplo número 3. F de t igual a 4 coseno hiperbólico de 2t más 3 e a la menos 2t por t elevado a la 4 menos 4 t. Bien, tenemos entonces que f de s es igual a la transformada de f de t, y eso va a ser igual a 4 por la transformada del coseno hiperbólico de 2t más 3 por la transformada de e a la menos 2t, t a la 4, menos 4 menos 4 por la transformada de t.
Luego, f de s sería la transformada de el coseno 4. Encima escribo a s según la tabla y debajo me queda s cuadrado más 2 al cuadrado más 3. Aquí tengo la combinación de t a la n y una exponencial. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Encima nos va a quedar 4 factorial y debajo nos queda s menos 2 más s menos 2 elevado a la 4 más 1 menos 4. Recuerden, aquí se escribe factorial de 1 o el 1 factorial dividido entre s a la 1 más 1. Y voy a tener que f de s es igual a 4s sobre s cuadrado más 4 más 3. 4 factorial, recuerden, 4 por 3 por 2 por 1, 24 por 3 me da 72. Dividido entre s y menos por menos me da más 2 elevado a la 5. S más 2 elevado a la 5. Y aquí el 1 factorial, factorial de 1 me da 1, menos 4 por 1 me da menos 4 sobre s, 1 más 1, s cuadrado. Bien, hemos visto 3 ejemplos entonces de cómo se lleva una función que depende de t a f de s aplicando lo que es la transformada de Laplace. Ahora veamos lo que se llama transformada inversa de Laplace. La transformada inversa de Laplace sería transformada inversa de f de s igual a f de t, o lo que es lo mismo. Ahora me dan una función que depende de s y la voy a llevar a f de t. A eso se le llama transformada inversa de Laplace. Veamos qué sucede. Ejemplo número 1. Vamos a suponer que queremos exprese como f de t. Las funciones a f de s igual a 5 sobre s a la 3, s a la 3, más 2 sobre s más 4. Hagamos ese análisis. En este caso, recuerden ustedes, si la s está sola, en el denominador, eso deja dicho que su transformada se convierte ¿en qué? En un t a la n. Entonces tenemos que f de t es igual a la transformada inversa de f de s. Y eso va a ser igual a 5 por la transformada inversa de 1 sobre s al cubo más 2 por la transformada inversa de 1 sobre s más 4.
Y en definitiva, eso va a dar 5. Recuerden que para conseguir S a la 3, eso vino de n más 1. Por tanto, arriba yo debería tener 2 factorial. ¿Con quién? 2 factorial con t a la 2. Ahora bien, hay un principio fundamental que nos dice que si multiplicamos una expresión por una cantidad y la dividimos entre ellas, esta no se altera. Por tanto, arriba debería estar el 2 factorial. Como yo multipliqué por 2 factorial, también divido entre 2 factorial. Y entonces eso me va a dar lo siguiente. Entonces eso va a dar 5 sobre 2 por t a la 2. Eso me da 5 sobre 2 factorial. 5 medios de t cuadrado. Ahora bien, la otra parte, si la sacamos, 2 por la transformada. Recuerden, si yo tengo la s con un número que se suma o se resta en el denominador, indica que voy a tener una exponencial cambiándole el signo a la expresión o cantidad que acompaña al denominador, de tal manera que sería 2e a la menos 4t. Eso sería esta transformada. Vamos a llamarle a esta parte, a esta partecita A y a esta partecita B. Entonces la parte A sería esta y la parte B sería esta. Es decir, para que estemos más claros, tenemos que en la parte B 2 por la transformada inversa de 1 sobre S más 4 es equivalente a 2 por E a la menos 4t. Y en definitiva, esto va a ser igual a 5 medios de t cuadrado más 2e a la menos 4t. Deben tener mucho cuidado en este aspecto. Repito, si aparece la s con una suma o una resta en el denominador, indica que tengo una exponencial. Claro, si es una suma, la exponencial sale en el numerador con un exponente contrario. Si es una resta, sale con más. Pero si la s está sola debajo en el denominador, recuerden aplicar la regla de t o de k en su defecto. Bien, seguimos y veamos otro ejemplo donde se aplica la función o la transformada inversa. Tenemos pues un segundo ejemplo. F de S igual a 4 sobre S cuadrado menos 25 más 3 sobre S cuadrado más 16 menos 2 sobre S cuadrado más 9. Escuchen, vamos a poner aquí, en vez de 2 vamos a poner una 4S. Bien, entonces observen bien aquí. Aquí yo tengo S cuadrado menos 25. La diferencia. Entonces yo tengo que f de t es igual a la transformada inversa de f de s. Y eso equivale a 4 por la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado menos 25 más 3 por la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más
16 menos 4 por la transformada inversa de S sobre S cuadrado más 9. Bien, entonces tenemos que f de t va a ser igual a 4. Recuerden ustedes, aquí yo tengo una diferencia de cuadrado. Eso les recuerda lo que es el seno hiperbólico, donde debe aparecer aquí K. ¿Quién es K? La raíz de 25. Lo escribo. La raíz de 25 me da ¿qué? 5. Pero también, como estoy multiplicando por 5, también divido. Eso sucedía cuando tenía t a la n. Entonces, por esto equivale, ¿verdad? Me quedaría 5. Si yo lo escribo así, me quedaría 5 sobre s cuadrado menos 25. Esa partecita me quedaría así. Más 3. Y allá tengo una suma de cuadrado. Recuerden ustedes que eso equivale ¿a qué? A seno normal. Pero la raíz de 16 me da 4. Y lo mismo que yo escribo allá, para que no se altere la operación o la expresión, lo divido entre 4. De s cuadrado más 16 menos 4. Pero recuerden que cuando aparece la s aquí arriba, ¿qué tengo? Coseno. Entonces yo tengo coseno normal de la raíz de 9, que es 3t. Para coseno no hay que hacer ninguna transformación. Para el seno sí, tanto hiperbólico como normal. Si dividimos abajo y arriba con la misma cantidad, esta no se altera. Recuerden que para el seno hiperbólico y el seno normal debe aparecer arriba la raíz de k cuadrado, que es k. Entonces yo tengo que f de t es equivalente a 4/5 del seno hiperbólico, porque tengo una recta ¿de quién? De 5t. Más 3/4 seno de 4t. Menos 4 coseno de 3. Bien, ahí tenemos ya de f de s a f de t. Con eso hemos terminado lo que es la explicación y aplicación de lo que se llama transformada de Laplace. Nosotros esperamos que ustedes sigan practicando para que el aprendizaje sea más eficiente. Dios le bendiga siempre y hasta la próxima. Nos veremos.